Está Betilde. A ver si vemos. Ahí está Betilde. Hola. Estamos comiendo el cuero acá. ¿Cómo se dice en Venezuela cuando hablas de alguien? ¿Cómo qué? ¿Cómo se dice? Ah, no, no sé. Ustedes no Estás lo hacen. hablando de mí, espero que bien. A veces. Oye, Pues me tardé imposible. porque estaba tratando de conectar el mic para poder tener una escucha más nítida porque hay muchas cosas pasando en mi casa en este momento, así que me excusan si oyen algún otro ruido en esta conversación, además de mi voz. No te preocupes. Acá todas las personas acá conectadas seguro que tienen familia y les sucede lo mismo, así que no te preocupes. Pues ya estás, ya Bueno. te pudiste conectar todo. Sí, bueno, es que cuando te conecté no te escuchaba. Entonces no sé si es que algo está, un glitch o algo con los audífonos. Déjame intentar otra vez. A Bueno, ver si funciona. te digo que se escucha y se ve bien, ¿eh? Así Sí, que bueno, si no les importa que haya ruidos de tareas, de construcción, de niños jugando con otros amigos por internet. todos tienen familia. Así Oye, y que saludo y les doy un abrazo a todos los que se están conectando. Ahí hay buenos amigos, buenas amigas. sí. Estoy viendo que se conectan. Bueno, Vamos a ver, déjame probar si conecta con esto. bueno, mientras vos te vas conectando, yo les voy contando de qué se trata esto. Ahora sí, Qué es lo que nos reúne? Un poco, cuéntame. este es un show o sesiones, series de conversatorios que se llaman Asuntos en 30, en el cual convocamos a referentes de la región para discutir qué está pasando en América Latina, que de alguna manera son preocupaciones que a nosotros como organización nos atraviesa, es parte de nuestra misión específica de la organización y donde les estaba contando recién antes que te conectaras, estamos trabajándolo desde el trabajo, apoyando a gobiernos para que se acerquen mejor a su ciudadanía, estamos acompañando a movimientos sociales para fortalecerlos, grupos de colectivos de mujeres diversas por toda la región, estamos generando programas de formación política, también hacemos investigación, y este es un componente de esa agenda que se llama democracia viva, que de alguna manera convocamos a una serie de expertos y expertas para que puedan profundizar más en algunos temas, que se tomen el tiempo de investigar y nos cuenten un poco sobre agendas específicas sobre la democracia en América Latina, y que el resultado es esta serie que se llama La democracia importa, agendas de innovación y distopías en América Latina. Esa serie lo pueden ver en nuestra página web, ya va una serie, ya vamos por el número, creo que ya 8 me parece. Y bueno, y en este número tenemos a una invitada especial, la verdad que son todos, no, me pongo un poco populista, pero la verdad que es la Todos realidad. especiales. Sos muy especial, pero también los otros invitados que hemos tenido también han sido especial, pero ese es especial, especial. Eh, y el tema que nos convoca es conversar un poco sobre migraciones, sobre refugiados, cuál es la situación, qué está pasando durante el COVID, qué ha pasado en los últimos años, por qué es especial este momento. Betilde la convocamos porque tiene una trayectoria bien importante en el trabajo con población en situación de vulnerabilidad, con una mirada regional. Ella es maracucha, es de Maracaibo, de Venezuela, pero ya lleva muchos años en los Estados Unidos, hizo su doctorado en la prestigiosa universidad de la Florida International University, donde se doctoró en ciencia política. Luego estuvo trabajando en la OEA, donde dirigió el área de observación electoral, que también es un área clave dentro de la Organización de los Estados Americanos, y ya desde hace algunos años es la directora del Departamento de Inclusión Social de la misma institución, y es en ese cargo que nos conocimos,
que firmamos un convenio con Asunto del Sur para impulsar agendas y venimos ya hace algunos años impulsando estas agendas. Su paper es un paper bien interesante que espero que lo puedan ver. Si alguno lo puede compartir el link para los que llegaron tarde y no lo pueden ver. Se llama Personas Migrantes y Refugiados, evaluando brechas, retos y propuestas en América Latina. ¿Cómo estás, Betita? Bueno, muy contenta de estar desde los centros, sino de las periferias, y que están pues provocando conversaciones importantes que hay que tener en relación a la democracia, en relación a cómo somos como países latinoamericanos, en relación a los déficits que todavía están pendientes pues en materia de inclusión. Así que no, muy contenta y me encantó escribir este paper, por cierto. Agradezco mucho la oportunidad porque trabajo mucho en proyectos y en conversaciones de políticas públicas con países, pero casi nunca tengo la oportunidad de tomar una pausa y evaluar un poquito el estado de situación del tema migratorio y de desplazamiento forzado. Y escribir este paper con ustedes fue una excelente oportunidad para hacer ese balance, ¿no? Para tomar la pausa y hacer una reflexión interesante sobre qué es lo que está pasando en el tema en la región. La verdad que para nosotros es un orgullo tenerte, pues sabemos una persona tan ocupada y que está tan al día a día de cuestiones políticas, cuestiones regionales, y encima que te atacó el COVID como a todos nosotros, con niños en casa, así que no sé cómo lo hiciste, pero por suerte vos tenés tu propio blog donde contás también ahora secretos de cómo hacer las cosas. Así que... Sí, vale, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, nos convoca esto. Vos ya empezás el trabajo diciendo ya lo que es cierto. Las migraciones, América Latina es una región de migrantes, hemos tenido toda la vida migrantes. Es más, algunos países, por ejemplo, como el mío, hasta estructuran su identidad nacional y la construcción del Estado moderno alrededor de migraciones, muchos mitos, verdades, pero es algo que no es estructurado como región, siempre ha estado presente. Pero, lo que hemos tenido en los últimos años, vos explicás que no es tan diferente, ha tenido un impacto político y social diferente. ¿Nos podés contar un poco qué ha pasado en Sí, estos años? bueno, no te oí la pregunta porque a veces te quedas congelado, pero creo que es perfecto para segue para contarte. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Mucho perfecto. Ya, porque tú a veces te quedas congelado. Pero bueno, sobre la pregunta que haces, a ver, la premisa está clara, tú la acabas de decir. La migración es una constante en nuestra región, así empieza el paper y así es como entender. Y si uno mira el peso de las personas extranjeras, migrantes, en la población de los países de la región, es una minoría, o sea, en promedio 4%, pero en algunos países es muchísimo menos de eso. Entonces, ha existido, ha sido parte de cómo nos hemos constituido como países. A nuevo. Lo que pasa es que en tiempos recientes se han dado nuevas olas migratorias que quizás son diferentes en el sentido de que han sido cantidades de personas en un tiempo reducido y estas personas migrando en condiciones precarias de desplazamiento, ¿no? Por orígenes están enfrentando limitaciones socioeconómicas, situaciones de violencia y desigualdad, pobreza. Entonces, obviamente, eso, el proceso de migrar. Entonces, sí sabemos que ha sido constante, que sigue pasando, que va a seguir pasando, aunque sabemos que por COVID se ha dado el flujo de personas porque hay aeropuertos parados, pero también se han cerrado fronteras y las personas han tenido cierto temor de moverse entre países, pero eso ya está arrancando, ya estamos empezando. Primera caravana migrante desde Honduras hacia Estados Unidos, que es uno de los fenómenos migratorios que está como cambiando la conversación sobre el tema migratorio. Eso combina con ciertas tendencias que no le hacen bien a la democracia de política
la migración y añadirle, en vez de una mirada de derechos humanos, una mirada de seguridad o de securitización que se utiliza, volviendo, o sea, casi haciendo el loop completo para el tema político. O sea, ¿cómo consigo votos y capital político? ¿Cómo construyo capital político? La criminalización de la migración, porque eso me da rédito en el momento en que estamos. Entonces, ¿cuáles son estos sistemas que yo refiero en el paper, que yo creo que, o todos los que nos interesa este tema, tenemos que conocer? Obviamente, el de más de 5 millones de venezolanos que se han ido en cuestión de 3 años, 80% a países de la región, no están yendo a otras regiones del mundo. Entonces está poniendo pesos a países que ya enfrentaban limitaciones en materia económica, derechos, en fin. La segunda es la de nicaragüenses hacia otros países, pero 80% asentándose en Costa Rica, presiones importantes en el Estado costarricense, y esto como resultado de la situación de represión y detención y crisis política del 2018. Vienen elecciones en Nicaragua, o legislativas, bueno, vienen elecciones el año entrante en Nicaragua. Podríamos anticipar que van a haber nuevos movimientos de personas porque se van a activamente la ciudadanía. Y el tercer sistema migratorio es el de centroamericanos, mayormente de Guatemala, Honduras y El Salvador, con destino Unidos, que eso ha sido también un patrón histórico, solo que ahora se está dando con mucha atención mediática. O sea, todos los medios están pendientes de las caravanas de migrantes que se están armando para subir juntos a Estados Unidos. Y esto lo digo, a ver, estas caravanas pueden ser también, las poblaciones migrantes quieren visibilizar el fenómeno, por un lado, pero también de protegerse, porque en esa trayectoria, desde Centroamérica, a través de México y hasta Estados Unidos, enfrentan retos de seguridad y de su integridad y de sus propios derechos e integridad y dignidad como personas, hasta de autoridades del estado, de los estados por donde están transitando. Entonces, a veces esto de armar caravanas es una manera de... Te perdí. ¿Sí? Ahora sí. ¿No me escuchás? Sí, ahora sí Ok. te escucho bien, claro. Ahora te escucho claro. Porque, perfecto. Hay, a ver, metiste un montón de elementos que por ahí nos cuesta procesar, y además que este es un fenómeno que, como bien decís, es muy complejo porque tiene muchas aristas. Tiene una Correcto. relación de vinculación con norte del sur, tiene problemas internos de los países que tiene que ver con la o inseguridad o violencia que hacen, o hambre que hace que las personas quieran migrar. Tiene también en los países receptores esta manipulación política que hablabas también para capitalizarlo, para utilizarlo de un facilismo político, y poder capitalizarlo en elecciones, vulnerando una población que también tiene derechos. Tiene también una dimensión económica muy importante, que es una de las principales fuentes de ingreso, las remesas, el dinero que envían las familias que viven en el exterior, que es una de las principales fuentes de ingreso y la principal, de hecho, en un puñado de países, es el principal fuente de divisas. Entonces, ¿cómo se estudia un fenómeno tan multidimensional y tan complejo? ¿Cómo se estudia? ¿Quién lo está estudiando? Contanos un poco cómo se llega a este tema. Sí. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque de verdad las partes que más disfruté escribir e investigar del paper fue la revisión de la literatura académica y también de tanques de pensamiento en el tema de migración. Y fue interesante, por ejemplo, constatar que la literatura que más se cita son de norteamericanos y de europeos escribiendo sobre fenómenos migratorios en el sur. Y hay una brecha de comunicación y de conversación entre académicos de América Latina y académicos norteamericanos y europeos.
Entonces, eso fue como el primer punto que me pareció interesante mapear de cómo el aporte o el valor agregado que están haciendo académicos latinoamericanos al estudio de la migración y el del forzado, digamos, aportando quizás sobre la base de la literatura un poco que antecede, ya poniendo la luz en estos fenómenos, la pobreza, la violencia de género y violencia sexual, el tema de las pandillas, el tema de la desigualdad, corrupción, cambio climático, como maneras de explicar o factores de expulsión de personas desde los países, de unos países a otros. Obviamente Estados Unidos para Centroamérica es el destino final, pero para otros, en otras nacionalidades está pasando que la migración es intrarregional hacia América Latina, ¿no? Entonces venezolanos en países latinoamericanos con muchos nicaragüenses en Costa Rica. Y también fue interesante el poder identificar en un solo documento, poner en común que hay varios tanques de pensamiento, como la Getulio Vargas en Brasil, Fundesarrollo en Colombia, y en Estados Unidos, por ejemplo, el Migration Policy Institute, que están priorizando mucho el trabajo migratorio en América Latina. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos viendo que importantes y porque también hay lecciones interesantes pasando desde gobiernos y desde sociedad civil para responder a los fenómenos migratorios. Hay cosas inéditas en el mundo, digamos, más progres comparativamente con otras regiones del mundo. Perfecto, interesante esto. ¿Y qué ha cambiado con la pandemia COVID? Vos hablás algo de hay migración, gente que quiere volver a su casa, pero también se ha frenado. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, bueno, mira, de lo que hemos venido monitoreando se frenó. O sea, nosotros siempre hablamos y para revisar conceptos, ¿no? De migrantes, que son las personas que se mueven de sus hogares y de sus ciudades buscando que se enamoraron de otra persona. O sea, usualmente ese ha sido el término, o para estudiar en otro lado, ¿verdad? Mientras que los refugiados son los que no tienen más causales muy específicas que provocan que una persona sea reconocida por el Estado que lo recibe como una persona migrante. También hay, nosotros en América Latina tenemos como gente que cae que no es ni migrante, que no es refugiado, por las 5 razones reconocidas en la Convención del 51, que no tienen más remedio que mudarse a otro país porque no tienen cómo alimentar a sus familias, o no tienen acceso a medicinas, o porque están y perseguidas, ¿verdad? Entonces, creo que es importante partir de esa diferenciación. También dentro de la categoría migrantes hay regulares y migrantes irregulares, porque desde un enfoque de derechos nunca utilizamos migrantes ilegales. Eso no es un término que recomendamos utilizar, aunque muchos líderes y gente influyente con un discurso antimigrante usa ese legal. La verdad que nadie es ilegal, todos somos nacidos en un país con documentos, existimos, así que nadie está fuera de la ley como persona, aunque sí hay migración regular e irregular. Ambos, y la irregular ocurre cuando, por ejemplo, una persona se pasa por las trochas entre países, que eso ha sido mucho. Los venezolanos pasa mucho con nicaragüenses y Costa Rica por la cercanía de los países, cuando se quedan más tiempo de la visa permitida, cuando llegan con visa quedando más tiempo. O sea, hay maneras de caer o de ser parte de un fenómeno de migración irregular. En el caso de la regular, y siguiendo procedimientos burocráticos, y la irregular, ambas se han frenado por razones del COVID. Eso es un hecho, porque los países han tenido que frenar procedimientos para poder atender la emergencia sanitaria. Es una de las tendencias que estamos viendo como resultado del COVID. Y mencionaría también, por ejemplo, es la de los venezolanos migrantes en muchos países del sur que decidieron regresar a Venezuela, ¿no? Y yo eso lo explico como un fenómeno muy humano. O sea, cuando estás viendo que hay una emergencia sanitaria mundial,
no estás cerca del lugar que conoces, de todas maneras no tienes acceso a salud en donde estás llegando, donde te están recibiendo, bueno, ¿por qué no ir a lo que yo conozco? Y pues, no en grandes números, pero ciertas cantidades de venezolanos retornando que han sido lamentablemente recibidos con xenofobia del propio venezolano. Entonces, eso también estamos observando. Una tercera tendencia que mencionaría en el contexto COVID es que migrantes y refugiados están sobre representados en la economía informal, porque bueno, están esperando procedimientos para tener un trabajo formal, porque tienen que competir con los locales para acceder a un trabajo en sus profesiones, etcétera, etcétera. Y claro, con la paralización de la actividad económica, que el primer donde es en la economía informal de la calle, trabajo doméstico, venta ambulante, son las personas migrantes que se han visto mayormente afectadas. Y eso es algo directamente al COVID. Te quería hacer una pregunta, tengo varias preguntas, pero algo que quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión? Imagínate, y voy por la mitad recién. La cuestión de la xenofobia, que ya de varias veces, la xenofobia y la discriminación. Digo, eso pasó toda la vida. De hecho, yo siempre cuento que en la pampa húmeda argentina, ojos azules era un insulto. Si te decían ojos azules, era que eras tonto, porque venían inmigrantes por ahí italianos, analfabetos a trabajar. O sea, siempre hay alguna manera de discriminar y de cosificar al otro. También eso es algo, lo que estamos viendo, los niveles de discriminación y xenofobia, son normales de lo que hemos visto de las migraciones en general, o hay algo específico con este contexto histórico que estamos viviendo en general de una radicalización de la política, de una menor tolerancia política, de una mayor señalización hacia el otro, hacia el diferente. ¿Vos lo ves como que es algo cualitativamente diferente o va en la línea tradicional de xenofobia común, como decimos, se podría decir? Mira, es una muy buena pregunta y no creo que haya estudios empíricos que evalúen y que puedan decirnos exactamente o categóricamente si es una cosa o la otra. Yo creo que obviamente la xenofobia o el rechazo a lo extranjero, a lo diferente cuando llega, siempre había ocurrido. Pero siempre predominó, al menos en América Latina, un sentimiento de solidaridad con el que estaba llegando de fuera, porque llegaba porque no tenía más recursos. Hay un factor explicativo de la xenofobia que también es particular a América Latina y es el desplazamiento, los locales del mercado laboral, que eso también se puede solucionar con políticas públicas que incluyan a los locales y que atiendan también la de inclusión social y laboral de los migrantes. Pero digamos que ese es otro factor que explica y que si los países no se ponen las pilas y diseñan políticas públicas, exacerbar. Pero yo puntualizaría lo que mencionabas tú a lo último, de que lamentablemente se están construyendo discursos antimigrantes basados en mitos, porque si uno va a la evidencia, confirma que, por ejemplo, los extranjeros, los migrantes, no son la mayoría de los criminales. Aunque ese es el típico discurso xenofóbico. Es que los migrantes son todos criminales. Y que los migrantes no son los principales beneficiados y subsidios sociales que dan los estados. Si vas a ver, no sé, porque tienen un espíritu emprendedor y porque seguramente ni califican ese mito de que son los principales, que los que vienen es a vivir del Estado. Y así, bueno, con todos los mitos que realmente en el discurso polarizante que existe a manos de líderes políticos, mitos terminan siendo realidades e influyen en la persona y en el rechazo que hay a poblaciones que llegan de otros países. Entonces, es el momento político que está y que tenemos que todos tener conciencia y atención de no perpetuar. Hay algo, lo que más me gustó de tu trabajo es que es un trabajo
propositivo. O sea, intenta darnos soluciones. ¿Nos podés contar un poco qué es lo que se puede hacer desde gobiernos, desde organismos multilaterales y desde la sociedad? ¿Qué podemos hacer para que los migrantes, las personas asiladas tengan y gocen de derechos? No sé si te escuché completa la pregunta, pero Sobre en el tema de propuestas. propuestas, en el a ver, en el paper, en el documento, mapeo también los principales retos, ¿no? De atención a estas poblaciones que es humanitaria, porque son poblaciones en movimiento y que requieren ayuda, estabilización en temas de salud, en temas de, incluso hasta de dónde dormir, ¿no? Alimentaria, etcétera. El tema de regularización, el tema de inclusión laboral de estas personas y el tema de xenofobia, algunos de los retos. Y en el documento también mapeo qué se está haciendo interesante en la región y cómo también, y que son oportunidades en nuestras localidades poder hacer incidencia e involucrarnos en resolver estos retos. Por ejemplo, interesantes experiencias desde a través de estas llamadas casas del migrante, que están en toda la ruta migratoria desde Centroamérica hasta Estados Unidos, donde se les da protección a los migrantes. Otras iniciativas de las cuales nosotros, o sea, en las localidades donde estamos, podemos conectar a combatir discursos xenofóbicos a través de campañas y replicando hasta desde nuestros propios móviles en las redes sociales mensajes de solidaridad, de receptividad con las poblaciones migrantes y refugiadas también están mapeadas en el documento. Y mapeo también que tenemos que tener de lo que en inglés se dice diaspora politics, ¿no? La política de la diáspora y cómo todas estas poblaciones en movimiento, asentándose en tener una influencia en la conversación regional y en sus propios países también. Entonces, hay varios temas que se mapean y que están en el documento. Bueno, la verdad que está buenísimo. Bueno, me quedan algunas preguntas en el tintero, pero prometimos de ser cortitos al pie. La verdad, lo vamos a dejar con las ganas. Van a tener que ir a leer nuevamente el trabajo bien interesante que escribió Betilde Muñoz, la directora del área de inclusión social de la Organización de Estados Americanos, en la serie La democracia importa. La pueden encontrar en la página web de Asuntos del Sur. Es una investigación bien interesante donde abarca una temática muy, muy actual, pertinente y preocupante en este contexto que vivimos. Así que, Betica, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación grande y gracias a todos los que se conectaron. Bueno, aquí los vamos dejando, así que voy a ir cerrando. Muchísimas gracias a todas y todos los que se conectaron. Un abrazo, adiós.